Colegas del trabajo social crítico colombiano en Medellín, mi nombre es Carlos Montaño, uruguayo radicado en Brasil, y quería agradecerles esta invitación que me hacen llegar a través de Marisol para poder participar, aunque sea a lo lejos y por este medio, del encuentro que están organizando. Ya he estado con ustedes en debates en otras dos oportunidades, en Bogotá y en Bucaramanga, en donde he conocido el grupo, el colectivo de ustedes, el esfuerzo que hacen, las tendencias, la importancia que ustedes han conquistado en Colombia y hoy también en América Latina. Conozco más de cerca a algunos colegas que han llegado acá a Brasil, como Robert Salamanca de Bogotá, como Marisol Valencia, y algunos tantos otros que aún desde allá de Colombia están participando, organizando, debatiendo y llevando adelante esta idea que se está extendiendo por toda América Latina de un trabajo social crítico. Quisiera compartir con ustedes, apenas reforzar la idea que ya he presentado en otras oportunidades, de que hablar de un trabajo social crítico no puede ser una moda, no puede ser un grupo político, no puede resumirse a una nueva tendencia en el trabajo social. Cuando hablamos de trabajo social crítico, hablamos de lo crítico en el trabajo social. Y para esto, la idea de lo crítico no puede ser pensada como el rechazo a otras corrientes, el rechazo a la diferencia, el rechazo al debate, el rechazo a aquello con lo cual estamos en desacuerdo, sino lo crítico, como viene de Marx, a partir del debate, de la interlocución crítica con otras tendencias, con otros pensamientos, pero fundamentalmente el entablar un análisis crítico de la realidad. Es decir, la crítica como herramienta de análisis, la crítica como un instrumento de análisis. Y para esto, la realidad es el punto de partida. Jamás podemos pensar en un trabajo social crítico que no tenga los pies bien centrados, bien parados, bien asentados en la realidad, en nuestra realidad, en la realidad latinoamericana, en la realidad del mundo capitalista, en la realidad de nuestros pueblos, en la realidad de nuestras estructuras desiguales y que generan cada vez más desigualdad y cada vez más injusticia social. El punto de partida es la realidad, pero el instrumento, la herramienta es la teoría. La indignación es la materia prima. Sin indignación no podemos siquiera tener un contacto crítico con la realidad. Mantener esa capacidad de indignación en los días actuales en donde cada vez nos acostumbramos más a estas situaciones, cada vez nos acostumbramos más a la desigualdad, a la miseria, cada vez convivimos más con estas situaciones que nos rodean y de las cuales hacemos parte. La indignación es la materia prima para la crítica. Pero la teoría, como decía, es el instrumento. Sin una capacidad teórica crítica, sin una solidez teórica, sin un acúmulo teórico, la indignación apenas nos puede hacer llevarnos a rechazar, tal vez hasta a llorar frente a esa realidad. La teoría es aquel instrumento que nos va a permitir, a partir de la realidad y a partir de la indignación que nos despierta esta realidad, tener la capacidad de comprenderla en sus fundamentos y en su dinámica, en su génesis, en su estructura y en su desarrollo, y poder, por lo tanto, tener el primer elemento, el conocimiento teórico para la transformación de la realidad. Esto no significa que el trabajo social crítico sea un trabajo social revolucionario, transformador. La transformación, si hay algo de crítico en el trabajo social, no la hace una profesión.
la hace la correlación de fuerzas sociales a partir de la lucha de clases, a partir de la contradicción de clases, de los actores fundamentales, a partir de los cuales o dentro de los cuales nosotros podemos insertarnos claramente como actores y también como trabajadores sociales, pero jamás pensar que el acto, que la acción, que la práctica de una profesión pueda de alguna manera transformar las bases, las estructuras que nos llevan, que llevan a una sociedad desigual, a una sociedad injusta. Justamente quienes defienden, quienes propugnan, quienes entienden que la transformación social es el producto de la práctica profesional del trabajo social, es porque la crítica o la capacidad teórica de análisis crítico de la realidad no está a su alcance. El análisis crítico de la realidad nos muestra que nuestra profesión tiene diversos componentes, reproductores de la realidad, pero también cuestionadores. Es, por lo tanto, una profesión eminentemente política. Pensar en trabajo social crítico es pensar fundamentalmente en una práctica profesional politizada, no partidizada, no transformada en militancia, sino una práctica eminentemente política. Quisiera, para finalizar entonces, dejarles un fuerte abrazo, el deseo de que este foro sea productivo, sea de debate, sea de enriquecimiento teórico y seguir en contacto con ustedes porque el trabajo social crítico precisa crecer en nuestra América Latina. Buen trabajo para ustedes y hasta la próxima.